Buenas noches, buenas tardes, buenos días, no sé en qué momento nos están viendo. El día de hoy presentamos el primer podcast de Psicopotenciar. Somos una organización que trata de velar por el desarrollo psicológico y la cultura de salud mental en el país. Y en esta línea de podcast vamos a empezar a desarrollar temas del día a día y ver cómo el impacto de estos temas pueden afectar de cierta manera, leve, moderada o más profundamente, la salud mental de cada uno de nosotros. Más o menos la mecánica de nuestro podcast va a ser contar con 2 o 3 personas de nuestra organización y un invitado especialista en el tema. El día de hoy, en este podcast inicial, me está acompañando Willy Alarcón, que también es parte de la organización. Y bueno, y es la mente detrás de los podcasts, así que él está inaugurando el programa por eso. Y aparte que el punto de que el tema que vamos a tratar el día de hoy es bastante adecuado para el conocimiento que tiene Willy. Ya un poquito vamos a ir viéndolo a él. Y también nos acompaña esta noche Enrique Estrada, que él es especialista en ciencias sociales, comunicación, marketing político, y ha estado desarrollando algunas estrategias de campañas electorales. Entonces conoce un poco acerca del tema y su experiencia. Ya presentándolo, adelanté un poquito el tema. ¿Cómo el ciudadano peruano, principalmente, porque ahorita estamos hablando de estas elecciones acá en Perú, se ve afectado por las elecciones? Todo este entorno político, toda esta encrucijada política en la que nos encontramos, hace que estemos muy polarizados. Por ponerles un ejemplo antes de entrar al tema, eh, yo hoy día he estado un rato con mi camiseta de mi equipo y dije, no, mejor me cambio de polo porque no quiero polarizar, que digan, no, que uno u otro. Y me voy a poner un polo de cuello piqué, que es el que tengo en la mano siempre, porque a veces hay reuniones de la oficina virtuales, pero ese polo era de un color de uno de los partidos. Entonces dije, no, mejor no me lo pongo, porque van a decir que estoy parcializado con uno con otro. Llegamos a ese punto, ¿no? Llegamos a ese punto, y es algo que queremos desarrollar el día de hoy. Entonces, empiezo por darle la palabra al invitado. Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Un gusto poder compartir con ustedes un poco de lo que sé en campañas, ¿no? Genial, Enrique. Willy, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes hoy día? ¿Qué tal? Bien, igual emocionado, ¿no? Por el estreno del podcast, a ver cómo es que se va desarrollando y nada, esperando dialogar un poco acerca de la campaña, cómo es que esto se polariza, ¿no? Cómo la gente toma bandos tan rápido y cómo es que termina afectando de una u otra manera pues a las personas, ¿no? Toda esta coyuntura política que estamos desarrollando. Exacto, exacto, Willy. Enrique, no sé, ¿cómo has visto tú desde tu perspectiva, desde tu experiencia, esta campaña tan atípica? No solamente por el tema de los candidatos que han pasado, sino también por el tema de la pandemia y todo ello, ¿no? Bueno, tenemos un antecedente, ¿no? Esta campaña, o un punto de quiebre en esta campaña que es la pandemia. O sea, tienes a personas que eh, de alguna forma han interrumpido su ritmo normal de vida, tienden mucho más al estrés porque están encerradas en casa. Ahora, súmale a este estrés una elección con, digamos, dos posiciones extremas, ¿no? Tienes a un lado a Pedro Castillo, en el punto más extremo de la izquierda, por decirlo de algún modo, y tienes a una Keiko Fujimori en el otro punto más extremo de la derecha. Entonces, esto definitivamente, al ponerte solamente dos opciones, te va a generar demasiada tensión. O sea, los que vayan por uno o por otro van a darse cuenta que están en un extremo y en el otro, y casi no van a encontrar puntos de coincidencia. Aunque, por ejemplo, en el último debate vimos que hubo un punto de coincidencia, ¿no? Que era en torno al enfoque de género en la educación. Pero normalmente, estos extremos van a generar siempre mucho rechazo entre ellos. Eso es casi una constante. Digamos que de repente, si no hubiesen sido los mismos candidatos, hubiesen sido otros quizás, no se hubiera polarizado tanto, ¿no? Digamos, alguno más de centro.
Pero bueno, es lo que pasó, ¿no? Tenemos dos extremos ahorita y eso, sumado al encierro por la pandemia, genera mucho más tensión. Aunque como antecedente, en las elecciones, cuando Humala participó, también no hubo, también se dio este tema de polarización, ¿no? Pero también se le consideró Humala como un extremo, igual Keiko en el otro. O sea, hemos sido, hemos tenido varias elecciones con extremos, salvo la del 2016, me parece, en la de PPK y Keiko Fujimori, que más o menos mm, se sentía como que no había una diferencia entre por quién votar. O sea, era prácticamente votar por lo mismo. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente esa elección fue muy, muy reñida, como la de ahorita, ¿no? Que en realidad se decidió al final y por un par de jugadas estratégicas, una frase que creo que todo el mundo la recuerda, tú no has cambiado pelona, más el apoyo a última hora de Verónica Mendoza, creo que fueron los factores que hicieron que el final PPK pase, ¿no? Ahora, cuando pasó esto, yo pensaba, ¿no? Keiko ha pasado a segunda vuelta con el único candidato al que le puede ganar y Pedro Castillo también ha pasado a segunda vuelta contra la única candidata a la que le podía ganar. En realidad, este tema polarizante que me comentas, Enrique, sí, sí es tal cual. Willy, este tema de polarización más encierro, desde el lado de vista psicológico, ¿cómo ves a las personas que les puede afectar? Sé que cada persona es un mundo diferente, ¿no? Pero creo que hay cosas puntuales que sí se visualizan, ¿no? En común. Claro, de hecho, pues, sí, yo creo que se podría sumar, como bien dijo Enrique, el tema de estar encerrado, que ya de por sí pues te genera esta ansiedad, este estrés, ¿no? El no poder salir, más la incertidumbre de no saber qué es lo que va a pasar tanto en el panorama político como en cuestiones de salud, si el día de mañana pues vuelven a subir la tasa de infectados, la tasa de gente fallecida. Entonces, de igual manera vuelve esta incertidumbre en la persona, ¿no? Y a eso, creo que algo que sería relevante mencionar más que nada, porque el tema es muy, que está direccionado a la parte política, es el miedo, ¿no? De ambas campañas. O sea, por un lado tienes al espectro del miedo al fujimorismo, que te dice pues, que podría volver este tema de políticas de Estado, pues, extremas, ¿no? Ese tema de las esterilizaciones forzadas, de gente que desaparece. Y por el otro lado tienes el factor Venezuela, ¿no? Que básicamente también genera miedo y hasta cierto punto puede ser caricaturizado, pero tengo conocidos que de una u otra manera sí consideran que realmente Perú podría llegar a ser Venezuela, ¿no? O sea, compañeros de universidad que me dicen, oye, pero o sea, por las puras estamos estudiando, ¿qué va a pasar con nosotros después? Que no es justo, que no podemos elegir a tal o cual candidato por este tipo de temas. Entonces, creo que igual no solo hablar del factor ansiedad y la incertidumbre que se genera, sino también el factor miedo que está metiendo bastante pues, la campaña política que estamos viendo, ¿no? Por ambos lados, creo. Sí, sí, definitivamente. Definitivamente creo que hay una parte de voto hacia los candidatos, pero creo que cada uno tiene, si esta es una elección, mejor dicho, basada en el antivoto, ambos ganan. Porque cada porcentaje que tienen, el otro es porque no quiere votar por el primero, definitivamente. Este miedo también yo lo veo en los mismos candidatos, ¿no? Porque a veces ese miedo puede llevar a cometer ciertos errores a los candidatos. Creo que, vamos, creo que el 12 de abril o el 14 de abril creo que salió la primera encuesta, la diferencia era de 20, 25 puntos. O sea, creo que era irremontable. Y según las últimas encuestas de las que no podíamos hablar y todo eso, eh, ahora hay menos de un punto de diferencia. Entonces, eh, ¿se ganan o se pierden votos? Esa es la pregunta, ¿no? Enrique, el factor miedo, ¿cuánto influencia en esta campaña desde tu punto de vista? El factor miedo está presente en todas las campañas. No hay una sola campaña en ningún lugar del mundo en el que el factor miedo no esté presente.
Sí, voy a dar ejemplos, principalmente peruanos, porque son con los que más hemos tenido contacto. Bueno, yo creo que cualquier persona que tenga 40 años recuerda esta elección entre el Fredemo y Cambio 90, ¿no? Cuando tenías al outsider Fujimori. El factor miedo fue fundamental en la elección de Fujimori. La tremenda anticampaña que le lanzó el APRA en ese momento, que entonces era gobierno, con esta famosa frase que Alan dice después en una entrevista, los que están en el gobierno de turno pueden no ganar una elección, pero sí pueden decidir quién no gana. Y en este caso, Alan García se le prendió a Vargas Llosa, ¿no? Y toda su maquinaria electoral, porque vamos a decirlo como es, el APRA es toda una maquinaria electoral, el APRA es un partido con mucha tradición, con mucha organización y con mucha formación sobre todo. Entonces, desplegó a todo su equipo técnico de campaña en contra del PDM y le hicieron una tremenda anticampaña, ¿no? Sí. Recordarán o habrán visto este spot que, que le lanzan, ¿no? a Vargas Llosa, donde indicaban claramente que si Vargas Llosa ganaba íbamos a caer en la pobreza, y te pasaban una serie de imágenes en ese spot, niños desnutrición, minas abandonadas, etc. Todos los miedos que ahora te están lanzando justamente para esta elección. Parece como que si se repitiera este tema de la economía en el peruano, que es un tema regular en casi todas las elecciones, ¿no? ¿Qué tal nos va a llevar a la ruina económica? Entonces, esta campaña fue destructiva, ¿no? O sea, y pecó de inocente Vargas Llosa al decir que en efecto iba a haber un shock. Y salió obviamente a decir que no iba a haber un shock. Al final igual lo aplicó, ¿no? Pero digamos que ese miedo en las personas al decir que va a aplicar un shock, sobre todo porque teníamos una gran carga eh, laboral, perdón, de personas que laboraban en el Estado, un montón de empleados públicos, decirles que los van a votar, obviamente, del trabajo, obviamente generó un impacto negativo en ellos, ¿no? Hacia la candidatura de Vargas Llosa. Entonces tienes a un joven Alberto Fujimori, hasta ese entonces desconocido, que gana fácilmente, ¿no? Y obviamente señor también recibe mucho apoyo de parte del gobierno. O sea, pero un factor fundamental en ese proceso electoral fue el miedo. Usualmente en las elecciones se juega al miedo o a la esperanza. En este caso, Toledo, por ejemplo, representó la esperanza en esas elecciones del 2000, o sea, con esa marcha de los cuatro suyos. No sé si recuerdas ese tremendo poder de convocatoria. O sea, él representaba la luz al final del túnel, ¿no? Después de esos 10 años de dictadura fujimorista, Toledo representó la esperanza. Entonces, en ese momento en donde, digamos, toda la gente ha perdido muchas cosas, la economía estaba media colapsada aún, tienes a un Toledo que representa la ilusión de que las cosas van a cambiar, ¿no? Bueno, obviamente al final pasó lo que siempre pasa y como siempre fue una nueva decepción para todos, pero digamos que en ese momento se jugó muy bien a la esperanza. Son factores que van cambiando, van alternándose. Miedo, esperanza, miedo, esperanza, miedo, esperanza. Y eso es a lo que juegan. Simplemente en el tema de estrategias electorales, hay que encontrar cuál es el elemento más desencadenante, ¿no? En este caso, Keiko Fujimori juega al miedo. ¿Al miedo de qué? De que Perú se convierta en Venezuela. ¿Y por qué Venezuela? Pudieron haber elegido Cuba, cualquier otro país. Pero Venezuela es porque creo que a estas alturas no hay una sola persona que no conozca a un venezolano y su historia de haber venido a este país caminando por una frontera, que le pasó esto, le pasó aquello. O sea, todos hemos escuchado la historia de un venezolano que ha huido de su país. Entonces, el tema es tan cotidiano y tan común que es muy fácil decirle a la gente, oye, si votas por tal, vas a terminar huyendo de tu país como él. Entonces, ya no es un tema ajeno, porque tú lo conoces, lo vives, porque casi tenemos 1 millón de venezolanos acá. Entonces, es un tema, digamos, hasta cierto punto sensible, porque lo conoces, ya lo vives. Entonces, apelar a ese tema de nos vamos a convertir en Venezuela es un factor bastante fuerte en algunos sectores, ¿no? Eh,
el asunto allí, por ejemplo, habría que observar eh, en qué sectores, por ejemplo, influye ese discurso, ¿no? Ese tipo de miedo que se está generando. Porque si tú le dices eh, eso a alguien que está trabajando como, no sé, pues ingeniero en alguna empresa, en la industria minera o es administrador de alguna empresa, yo estoy seguro que sí o sí le va a afectar, pero si tú le dices eso a alguien que, uno, no tiene propiedad, dos, no tiene trabajo estable, entonces, eh, ¿qué tanto, qué tanto le puede afectar a ellos si ya sienten que ya les va mal con el famoso modelo económico que varios candidatos salen defendiendo? Entonces, es por eso que en una encuesta del IEP sale claramente que los sectores que más van a votar por Keiko son los A y B, mientras que el resto de sectores se inclinan más hacia Castillo. Entonces, ahí tienes una diferenciación de cómo influye el miedo entre los que tienen algo que perder y los que no tienen nada que perder. Entonces, ahí es básicamente un cálculo político. Jugar al miedo con una población minoritaria que te va a respaldar, no me parece a mí un buen negocio. Ahora, habría que ver cómo se van sincerando las encuestas. Bueno, ya la última encuesta los ha puesto en empate técnico, pero no lo sé. A mí me parece una jugada desesperada. Eh, si uno puede ver los mítines de Pedro Castillo, se puede ver que tiene un gran poder de convocatoria. Entonces, yo no sé realmente qué tan abajo esté él en las encuestas ahorita o empatado con Keiko Fujimori. Este último meeting en Puno, no sé si lo vieron, De es, Juliaca. sí, en Juliaca, donde la gente estaba hasta en los cerros, ¿no? O sea, Sí. parecía una escena como sacada de estas películas que te pasan en Semana Santa, cuando viene Jesucristo a predicar y todo el valle se llena, ¿no? O sea, Sí. este tipo de poder de convocatoria no lo he visto en otro candidato en mucho tiempo, ¿sí? O sea, normalmente los Definitivamente, portátiles que llegas y no llegas ni a las 1000 personas, pero este señor Castillo superó con creces eso.